Y ahí vamos. Otro podcast. Estamos aquí con Natalia. Hola, buenas. Hola. Que bueno, ha trabajado muchos años en los Superiate y además de esto es una gran amiga y también es la cantante de nuestro grupo rock, así que ya tenemos todo y todo a la vez. Eh, Me encantaría que explicaras un poco cómo se ha llegado a los yates, cómo has empezado, cuál ha sido un poco el recorrido. Bueno, pues me acuerdo que llegué a los yates cuando estaba a punto de cumplir 24 años, me parece, si no recuerdo mal, 24, 25 años. Y es que yo estaba trabajando, pero la verdad es que estaba muy cansada de estar siempre haciendo lo mismo. Es una persona que se cansa mucho de cuando una vez sé hacer algo ya me canso. Así que nada, en principio pues yo conocí a un chico, todo hay que decirlo, que Suele pasar, suele pasar, lo suele conocí en una pasar. cena de empresa. Lo conocí en una Suele cena de pasar. empresa, que estábamos ahí en Barcelona, en Hotel Vela. Y bueno, era un chico que trabajaba de esto, tal, tenía muchos amigos más también trabajando en los barcos. Yo me acuerdo que no tenía ni idea cuando él me dijo, mira, trabajo aquí, le dije, ¿quién limpia el barco? ¿Quién camarero? No sé, ¿qué es este? El chico se reía y dice, no tiene ni idea, ¿no? Digo, pues ni idea tengo. Ni Y idea, bueno, lo bueno, conocí, empezar nos de cero. llevamos muy bien, empezamos a salir, me empezó a explicar de estas cosas, cómo funcionaban y tal. Y la verdad que, bueno, me llamaba la atención, lo que pasa es que mi nivel de inglés no era tan bueno como para irme a trabajar a un sitio donde el idioma, digamos, base era el inglés. Sí, Entonces, de hecho yo creo que una de las primeras cosas que tiene que entender un poco la gente es que sin inglés es muy difícil que vayas en cualquier sitio. ya. Sí, pero es que Eh, aquí siempre te dicen lo mismo y parece que puedes entrar en cualquier lado igualmente. Pues no, aquí no. Aquí realmente, aquí es cierto, aquí lo necesitas 100%. Sí, desde luego es algo que es fundamental y es algo también que creo que ha cambiado un poco, ¿no? Entre otras cosas, entre tú y yo hay casi 20 años, qué triste, de diferencia de edad. ¿Para quién? Eh, y claro, en los 90 no era... Vale, habrá dos, tres, cuatro idiomas, la verdad que te daba una ventaja. El inglés era obligatorio, desde luego. Y bueno, y ha sido así para ti. Sí, no, fue totalmente obligatorio, más que nada porque es que si no, no puedes comunicarte, no puedes saber qué es lo que te dicen, qué tienes que hacer. En cuanto al tema de seguridad, tienes que saber cuál es tu papel en el barco, porque todos tenemos un protocolo en el que tú eres una pieza clave, igual que todos los demás. Por tanto, no puede ser que no te puedas comunicar con tu jefe, que no te puedas comunicar Claro, con tus compañeros, es que es claro, inviable. claro. Entonces, como es un sitio, un trabajo, una industria en el que hay muchísima gente de todos los países y ya no solo se habla un idioma, sino se hablan 20.000, hay que ponerse de acuerdo y elegir uno y Claro. ese es el inglés. Ese Que es el entiendo inglés, que sí. entre todos los idiomas que hay es el más sencillo de aprender. Por eso Sí, quizá, desde luego que no es aunque particularmente complejo. suene, Sí, aunque sí, 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 suene sí, sí, no, un poco no es raro, complejo, sí, pero sí, es uno sí, de los más fáciles, entre comillas, para todo el mundo sí. de aprender y para mí fue horroroso. Ya te que yo entré pensando que sabía inglés. Y Todo, todo, cuando todo. entré allí me di cuenta de que no tenía ni idea. Todo hemos pasado por ahí y nos ha pasado todo y yo en particular Sí, me ese diría gusta, que fue... sí, Ese diría... me gusta Perdón. siempre añadir una anécdota, ¿no? Porque en el primerísimo barco que estaba, el Superiate, veniendo de la Armada, donde sí que hablaba inglés, pero hablaba inglés por una cuestión de pura supervivencia y de poder hablar con los americanos que le vamos a llevar agua y cosas y este tipo de cosas, pero era, claro, las conversaciones, al fin y al cabo la conversación eran siempre la misma y eran bastante vinculadas, pero claro, con la primera vez que me encontré a hablar y a hacer conversación con gente, con tripulantes civiles, para mí, entre comillas, me encontré muy limitado con inglés. Claro, mi inglés era un inglés para poder trabajar, pero para hacer conversación, No. cero. Lo que básicamente me provocó un grande choque y siempre me acordaré de mi capitán aquel tiempo, el grandísimo David Miller. Yo me quería ir al barco directamente.
Y me convenció con una frase que me quedó el resto de mi vida y vale, creo que vale para todo. Dice, mira, tú hablas 3 idiomas y yo ni siquiera alcanzo el suyo. Con eso, con esto me quedé. Pero sí, seguro que tú también tienes experiencia de choque en idioma y cultura en ese sentido, ¿no? Idioma, cultura, muchísima. Piensa que yo en el primer barco en el que entré, digamos en el que entré con un contrato, porque al principio siempre en los barcos lo difícil es entrar, ¿no? Ya lo dicen siempre. Yo me acuerdo de estar echando currículums, irme por los puertos, Claro, aconsejada por toda la gente que conocía de la industria en ese momento. claro. Y que me decían, no, tienes que irte por ahí, cogerte un currículum, una tarjetita de visita, ¿no? Como una tarjeta con tu nombre, tu foto y lo que sepas hacer. Y lo que no sepas te lo inventas. Exactamente, que siempre Y- funciona, inventarse claro, algo, pero no, bueno. Y entonces me acuerdo ir pasándome por los puertos, tal, barquitos muy pequeñitos, oye, pues mañana para limpiar, oye, pues tal, ¿no? Y un día cogías uno, hostia, limpias este barco, te quieres morir, porque en un día tú quieres dejarlo todo perfecto, Claro. quieres hacerlo todo súper bien, pero tienes que hacerlo rápido, tienes que tal. Entonces, bueno, a mí yo lo que yo veía que podía hacer era de azafata, limpiando, cocinando o lo que hiciera falta, porque conforme más pequeño es el barco, ya lo sabes, más cosas tienes que hacer, más tareas tienes. Sí, te tengo que decir que, y de esto exactamente va este blog, a también hacer un poco un confronto entre los años que he vivido yo y la diferencia temporal. Y veo que no la hay, porque al fin y al cabo no hay ni diferencia temporal, ni siquiera hay realmente una diferencia en roles. Y me explico, yo me encontré a tener que, aunque tenía un perfil súper técnico y, digamos, jefe de máquina, ya era jefe de máquina al inicio, tenía mis títulos y todo, pero me encontré a limpiar barcos, a pintar barcos y hacer más o menos en los yates la gaveta que después he visto que han hecho mucha gente que no necesariamente tenía un super perfil técnico como el mío, no necesariamente. No, ni necesariamente ni de lejos, vamos, ya te lo digo. Sí, no, pero y sigue pasando. sí, es algo que acomuna. Una de las grandes curiosidades seguro es un poco se empieza a navegar, se afrontan los primeros sitios. ¿Cuáles son las sensaciones? La quiero escuchar de ti para después confrontarla con la mía. ¿Cuáles son las sensaciones de salir de Barcelona? Pero bueno, tú ya estabas en una gran ciudad, no es mi caso, estaba en un sitio mucho más pequeño. Y empezar a estar por Mónaco, por Antibes, digamos, por la cuna del superiate, que es la Costa Azul. ¿Cómo es la sensación? ¿Cuáles son las sensaciones cuando llegamos a estos puertos? Bueno, para mí, ¿te refieres ya en un barco o...? Sí, ya en un barco. No sé, es como una sensación de satisfacción porque crees que estás haciendo algo guay y esto te está permitiendo ver según qué sitios que a lo mejor no sabes si o no en algún punto de tu vida podrías llegar a verlos, al menos desde el punto de vista en que los estás viendo, que es subido dentro de un barco de, no sé, 40 millones, ¿sabes? Sí. Por decirte algo. Yo creo que nunca había podido tener la oportunidad de hacerlo de no ser por el trabajo en el que he tenido. Sí, desde luego. Entonces era mucha ilusión, Desde luego, sobre sí. todo mucha ilusión y mucho miedo. Y mucho miedo por dentro, ¿sabes? No miedo de estar acojonada y no querer salir, sino miedo a que salga mal, a tomar una mala decisión, a que al fin y al cabo estás en las manos de otra persona que no conoces, que es tu capitán o tu armador o todo esto. Y esto, quieras que no, te da un poquito de miedo. Tienes que... es el miedo un poco a equivocarte. A decir, ¿y si no estoy viendo algo que debería de ver y estoy jodida? Con perdón. Claro. Sí, no, la verdad que el salto es grande. Yo personalmente lo he vivido ya desde el principio por decir, a un nivel alto. Ir a comer con la armadora al Café de París o ir a un sitio que nunca había estado, siendo
al fin y al cabo una de las personas, el número 2 o uno y medio de bordo, como lo quieres llamar, da un poco igual, pero sí, el salto fue muy fuerte. Además, yo tenía 21, 22. ¿Tú cuánto tenías realmente? ¿Cuántos años tenías? Yo cuando empecé, creo que cuando estuve en mi primer barco con un contrato, digamos, no haciendo saltos y tal, ya tenía, creo que 24. Ah, mira. Era 24 o acababa de cumplir 25, no recuerdo muy bien. Porque fue en diciembre, entonces yo los cumplo en julio. Sí, creo que ya había cumplido los 25 cuando empecé. Bastante cerca, sí. Yo la verdad que, bueno, tengo recuerdo más de hombre en este sentido. Me acuerdo mirar los coches en Mónaco que no había visto en mi vida, Ferrari, Lamborghini, Testarossa, F40, como si lloviera. Para mí la verdad que era bastante raro. Pero por el resto tengo que decir que no sé si gracias al hecho que he hecho una academia naval o algo, pero nunca me he encontrado fuera de lugar. Siempre me he sentido discretamente cómodo. Puedes que menos con el francés porque no lo tenía muy bien memorizado, pero bastante cómodo. Pero tú, a diferencia mía, tú sí que has estado en lo que es el Middle West o Saudi Arabia o toda la zona esta, no sé. Es mi especialidad. Puedes contar un poco cómo son los puertos ahí, porque yo sí que no he estado. Yo he estado en Caribe, he estado en muchos otros sitios, pero no ahí. De hecho, era tan especial un poco lo que íbamos a hacer, porque yo tuve la suerte de que un punto en el de mi carrera al principio de todo, lo que decíamos, que cuesta mucho entrar y era muy complicado. Yo me acuerdo que decía, Dios, digo, pero ¿cómo entra la gente? Digo, si es que no entiendo, todo el mundo quiere que tengas experiencia, todo el mundo quiere al menos 1 season, 2 seasons de experience y tal, y dices, pero ¿cómo puede ser una o 2 temporadas? ¿Cómo hago la primera? Digo, si no me dejan. Sí, ¿de qué forma empiezo? Sí, desde y recuerdo luego. que tuve la suerte de que estaba a punto de tirar la toalla casi ya cuando me solicité por internet, una de estas agencias que sueltan los trabajos en las páginas web y tal, y vi uno, envié la solicitud y me llamó la chica y me dijo, mira, he visto que has aplicado para esto y pues están buscando un perfil de chica, un tipo de otra nacionalidad. Y me dijo, pero tengo un barco que quizá te interesa. Y dije, ok. Y aquí es cuando entraba el Topaz, que es un 147 metros de eslora, que es uno de los barcos más grandes del mundo y que además era del primer ministro de Arabia Saudí. Del primer ministro de Abu Dhabi, perdona. Desde luego que un gran barco. Un barcazo, además, era un Lursen que era guapísimo, por dentro era espectacular y bueno, para mí fue mi primera experiencia en barcos como tal, fuerte. Y ahí lo pasé bastante mal, porque piensa que ahí la tripulación era, creo que eran 100 y pico tripulantes con el dueño a bordo, tripulación. 80 y pico sin estar en el armador. Entonces era llegar allí y mi experiencia fue, al principio yo pensé, digo, me van a raptar. Porque no voy a sobrevivir a eso. Yo hice una entrevista, a mí la chica esta, claro, no era un trabajo por el que yo había aplicado, sino era un trabajo que me habían ofrecido de rebote, ¿no? Y yo que soy súper mal pensada, claro, me hacen la entrevista por Skype, en aquella época era Skype, ¿vale? Era Skype, una grandísima novedad por lo de los 90, porque no teníamos eso. Aquí estoy haciendo un llamamiento a todos los que usaban Skype, ya sabéis que la tengo. No, pero recuerdo que la chica con la que hice la entrevista a mí no me ponía su foto. O sea, no podía verla. Ella me podía ver a mí en la entrevista en Skype, pero yo a ella no podía verla. Uf. Y yo decía, uy, qué raro. Qué más rollo, me hizo unas preguntas así un poco extraño todo. Me hizo unas preguntas muy de ¿y si tomaras un plato de queso después de comer? ¿Con qué lo acompañarías? Y yo, pues, no idea. Un poco. Mira que yo me había hecho un cursito que había típico de Silver Service para que me enseñara lo que era un plato y un tenedor y tal, como se llamaba en inglés. Había hecho el ENG1, el STW que necesitas y poco más. ¿Sabes? Claro, y luego todo lo que la gente que conocía claro. me había explicado cómo funcionaba, pero vamos, nada que ver hasta que llegas allí. Sí. En fin, y bueno, ya te digo, y mi experiencia allí fue brutal porque llegué, recuerdo que llegué sin contrato. Obviamente ya me dijeron, cuando llegues aquí, pues te lo damos y lo firmas. Bueno, yo me tiré a la piscina, total, estaba desesperadita, perdida porque no encontraba nada.
Y recuerdo, Chicos, el mundo de los yates para valientes, no sí, para no, gente normal. yo me ¿eh? metí en un avión que me pagaron No. ellos. Eso, claro, obviamente te pagan el vuelo, ¿no? Entonces yo me metí en un avión que me pagaron ellos. Me metí allí. Cuando llego a Abu Dhabi, porque era Abu Dhabi la primera vez, cuando llego a Abu Dhabi me estaba esperando un señor de nacionalidad de Sri Lanka, Claro, como todos los que habían allí. claro. Yo en mi vida he visto claro. tanto... Claro, sí, no, es tanto que lo guiri. normal, lo normal, lo totalmente Ahora normal. lo sé de sobra, digo, Ay, no, claro, ahora, claro, pero en pero el al primer principio, momento. la primera vez, yo digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Sí, claro. Yo salgo del es avión y nada más que bastante me veo fuerte. gente con turbante y tal, y yo decía, mi madre, ya verás tú. Ahora veo a un tío ahí con mi nombre escrito mal. Me acuerdo que ponía en una hoja de papel, de una 4 normal, escrito con fluorescente, mi nombre. Y digo, esto no puede ser que sea para un barco de 147 metros y ya te No, más caro del mundo. Me no. están viniendo a recoger con un papel. Yo me quedé así y dije, no sé si decirle que soy yo o no. ¿Sabes? Puede que me voy. Pero yo dije, bueno, digo, sí, que from love to the river, ¿sabes? Digo, ya estoy aquí. Y entonces ya, pues, fui al chico, al hombre, hola, hi, Natalia, nice to meet you. Y yo, ok, bien, me suben en un autobús, ¿vale? Y Un autobusito destino a lo de estos, desconocido. destino a lo desconocido. Nos paramos en no sé dónde a recoger a inmigración, nos paramos a recoger a, me acuerdo que eran tres ucranianas, que iban a ser mis compañeras, vestidas de una manera que parecían súper chungas, ¿sabes? Con capucha, tal. Ah, sí, Me no, las meten además. dentro, más borde que un arao, porque eso era más borde. Nadie decía nada, nadie te hablaba. Y yo decía, bueno, estas chicas, y diciendo, madre mía, me miraban así. Se ponía la capucha. Y digo, pero, digo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Digo, ay, verás tú. Y voy a empezar a enviarle un mensaje a mis padres, los quiero mucho. Hasta aquí, Mientras me salvarme. dejen mi teléfono. No No, se sabe. y luego, ¿qué pasó? Luego llegamos a lo que era el barco, que entonces ya y respiré, ¿sabes? Digo, es verdad, ok, es un barco. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué me pasaba esto? Porque nosotros, con el barco este tan grande en los puertos, nunca entrábamos en los puertos clásicos. No estábamos en Jazz Marina, como solíamos estar. Todos Está los claro. barcos, todos los demás. El barco era tan gigantesco que era imposible de entrar en ese puerto. Es que la Por lo tanto, limitación estábamos es, en sí. puertos de contenedores de exportación e importación, Ah. ¿sabes? Y Ese claro, es el grande, la verdad que esto es el grande límite de este tipo de barco, que obviamente no pueden entrar por todas partes, no tienen la posibilidad de entrar por todas partes, tienen una limitación física, totalmente total y física. absoluta, total y absoluta. Entonces yo con este barco, todo lo que hemos estado en Dubái y Abu Dhabi ha sido siempre por barcazos así. Por lo tanto, no te puedo decir de puertos pequeñitos de Jazz Marina que estaba, que dice, como me encantaría estar aquí en Jazz Marina. Claro. Que era un puerto precioso, que estaba a pie como Barceloneta, ¿no? Que está a pie de calle, pones un pie de fuera del puerto y estás en plena calle donde están restaurantes, yo qué sé, tiendas, sitios para tomar algo, ¿sabes? Un montón de yachts alrededor, Claro. ¿sabes? Un montón de barquitos Mucho más- pequeños, mucho más sencillo. muchos más amiguitos, ¿no? Para conocer un día con la gran... Nada, Nada, pero en un puerto ahí Comercial. de comercial a full, que era el Lo- único barco que estábamos. Lo duro de verdad. Con lo un toque que- de queda, a las 12 teníamos que estar en el barco, pasando todos los días media hora por inmigración para entrar y salir. Era horroroso, la verdad, pero bueno, te Tremendo. acabas acostumbrando. Tremendo. Yo sí que tengo una curiosidad aquí, pero las uniformes son tan exageradas como en Caribe. Quiero decir, cuando tú vas a inmigración en Caribe, tú te encuentras de verdad unas uniformes con una serie de galones enorme que tú no sabes si estás hablando con el almirante de aduana o algo. Y es que a mí, la verdad que es uno de los recuerdos que tengo, me impresionaba de hacer la Enter by Sea. Sí, no, en inmigración estaban todos, la mayoría eran, el que no estaba vestido con la típica túnica blanca y yo lo llamo, el mantel de picnic aquí en la cabeza, Sí. el rojo. Es que siempre me ha hecho mucha gracia. Mira que me han dicho el nombre 80.000 veces y nunca soy capaz de recordarlo. Pero bueno, total, que llevaban como el burka este blanco que llevan ellos y el pañuelito rojo en la cabeza, con esto negro aquí, con el cordón negro. La mayoría van así. Y los que no, que sean algo, a lo mejor algún rango, un grado más superior de algún tipo de
de rango militar o lo que sea, estos sí que ya iban uniformados con sus galones, con sus cosas, no sé qué, daban súper Todos los respeto. cordones y cosas que bajan por todas partes. Es bastante impresionante para Y todas las lo que fotos, venimos de Europa. lo que la me verdad, encantaba por siempre, que me supuesto. dejaba loca, era en todas las organizaciones o instituciones del país, digamos, en todas tenían la foto de mi jefe, que era curioso por eso, que decía, tenían la foto de mi jefe colgada, la de su hermano y la de su primo y la, bueno, que son 1500 primos siempre, ¿no? Pero, Sí, y sí. todas aquí, pum, 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 puestas, y decía, no te pases ni un pelo, que ese es mi jefe, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tengo contacto directo. Que tengo contacto directo, que es mi sponsor, ¿eh? La verdad que yo sí que trabajé también con árabes, con Medio Oriente, en mitad de los años 90. Trabajé con lo que al su momento de la familia Abdulaziz, que en aquel momento era ministro de Defensa y después pasó a ser el rey de Saudi Arabia. Y tengo recuerdo también peculiar de aquellos periodos, la verdad que todo hecho en Cannes, absolutamente puerto árabe por excelencia, que por cierto no sé si tú has visitado. ¿Tú has estado en Cannes? ¿En Cannes? Sí, hombre, claro. Muchas veces, ¿no? Ahí fue donde me rechazó el Conor McGregor, una foto. ¿Cómo olvidarlo? Ah, sí, sí. ¿Ves? Esto creo que es interesante porque eso también el salto generacional y la diferencia de personas que hemos frecuentado por los 20 años de diferencia que hay, al fin y al cabo, ¿no? Yo he tenido a bordo Sylvester Stallone, he tenido he tenido Naomi Campbell, he tenido mucha gente famosa de los 90. Yo esto me lo perdí porque verdad, justo cuando entré al barco Alto Paz el año anterior habían tenido a Gerard Butler, a Jimmy Fox, a Adriana Lima, a Leonardo DiCaprio, a ¿cómo se llamaba el otro? El Beckham. Y ya no y Alicia Keys, me parece, me suena, no recuerdo bien. Pero te imagínate, y se habían ido a hacer el Mundial de Brasil. Qué fuerte. ¿Sabes? Era cuando aquel del 2013 me parece que fue o algo así. Sí. Yo 2013, creo que entré en 2014. Sí, no, en 2013 se habían ido a hacer el Mundial de Brasil y habían tenido toda esta gente a bordo. Bueno, qué fuerte. Sí. Yo digo, qué mierda, qué envidia. No, yo desde el punto de vista de conocencias, para mí, la verdad, la única que me ha marcado, y digamos de las pocas veces que he estado emocionado yo en mi vida, tener a alguien a bordo famoso, ha sido con Nelson Mandela. Nelson Mandela sí, porque en aquellos 90 tener Nelson Mandela a bordo era... Ya. Era mucha. Sí, ya no era un famosito. No. Una persona que. Era alguien importante, alguien influyente. Lo que representa. Claro. De verdad que no sabías cómo portarte. Y eso es un poco, digamos, es el cambio. Yo creo que es otra cosa. Que seguro que la gente quiere saber y muchos estarán interesados al tema. La disciplina a bordo, el llegar a integrarse a bordo, y no solo en el Topaz, pero también en los otros barcos, en todos, ¿cómo era? Porque yo la verdad que personalmente he conocido una generación de capitanes y de jefes de máquinas y de oficiales muy fuerte, muy bien preparado. Era un mundo de los yates más pequeño, mucho más pequeño. No había tanto barco. No había tanto barco como ahora. En Mónaco, donde estaba de base, nos conocíamos absolutamente todos. Y la verdad que la relación era muy 1-1, la gente se conocía, se mandaban poco currículum, los capitanes te pedían con quién habías trabajado y por quién había trabajado. ¿Cómo era? ¿Cómo ha cambiado eso? Sí ha cambiado eso. Creo que aquí es donde podemos decir que está empezando a cambiar, o lleva unos añitos en los que yo por lo menos pude percibir un cambio en este aspecto. Pues yo recuerdo haber entrado a un barco en el que tú tenías una jerarquía muy marcada, para empezar, y te lo hacían saber.
y si te desviabas un poquito o les hacías pensar que no tenías muy clara cuáles eran las jerarquías, te lo enseñaban. Tenías un problema. Tenías un problema y no te hacía falta que te lo dijeran, ya lo veías tú, claro. No, se percibe solo. Se percibía solito, sí. No te pienses tú que tenías que ser aquí muy listo para darte cuenta. No, se necesita un curso de inteligencia emotiva para eso. Las jerarquías estaban muy marcadas y por lo tanto lo que se valoraba mucho era la humildad, por ejemplo. ¿Vale? La humildad es, si no sabías hacer algo, decirlo y te enseñaban. Bueno, yo creo que en ese sentido puedo decir que no ha cambiado nada. Yo me acuerdo saliendo de la academia, los primeros que te enseñaban era ves a bordo, aunque tenga un grado, sé humilde, intenta aprender el trabajo de alguien que lo sepa. Ahora, en la aplicación es donde puedo tener dudas, porque obviamente la generación de antes era ha cambiado muchísimo. Sí, eran duritos, eran muy duritos. Ha cambiado mucho porque yo creo que fui de las últimas generaciones que todavía tocó a estos gigantes que te metían chicha. Y esto le haría mucha falta a los que entran ahora. Porque sí, yo el nivel de... ¿Cómo te diría? El nivel de la falta de respeto que hay hoy en día hacia los superiores es brutal. Es brutal. Y te diré una cosa, la gente no aprecia... Es que creo que el concepto de trabajar en un barco se ha prostituido mucho. Es decir, ya no es algo tan exclusivo. No, claramente ha aumentado el número, ya no es algo tan exclusivo, ya no es algo que la gente ve como algo tan complicado a lo que acceder o algo a lo que ves tan lejos y algo a lo que se tienen que hacer unos sacrificios muy grandes para poder conseguir estar allí, sino que ahora es más, creo que ha tenido mucho que ver también según qué nacionalidades se han ido entrando, ¿vale? Porque hay que matizar aquí una cosa, los barcos, en la industria esta de náutica, se puede confundir mucho el querer, no sé cómo explicarlo, ¿cómo te lo diría? Se puede confundir mucho el hecho de que se pongan ciertas etiquetas a ciertas culturas y a ciertas nacionalidades con un racismo, ¿no? Y eso es lo que hay que matizar un poco en lo que voy a decir ahora. Es decir, han entrado culturas nuevas, ¿vale? Y culturas me refiero a nacionalidades nuevas en las que la cultura es muy diferente a la hora de lo que significa entrar en barcos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los sudafricanos, que no tengo absolutamente nada en contra, a mí yo con los que mejor he trabajado también muchas veces son muchos sudafricanos. Desde luego. Y con los que mejor me lo he pasado y con los que más divertido y son gente muy maja, pero sí que es verdad que lo que yo he notado es que hay como... En Sudáfrica están los rubitos de ojos azules, ¿vale? Que son los que tienen pues bastante dinero y los padres de alguna forma son los que apoyan a los hijos para que se vayan a trabajar en la industria, porque se ha hecho como muy famosa. Sí, entonces, muy de un buen se ha hecho destino. muy famoso allí porque claro, ahí en Sudáfrica con lo que ganas aquí, vuelves allí a los 5 años y te puedes hacer una mansión. Claro. ¿Entiendes? Sin embargo, allí, cambia mucho tu nivel de vida. Claro, es como, exacto, el poder adquisitivo que tú tienes allí no es el mismo que aquí. Yo con lo que he ganado a dura pena en Barcelona me puedo comprar un pisito pequeñito, ¿no? De hecho has tocado un tema que creo que es importante también remarcar. Yo sí que he visto el cambio en este sentido. El poder adquisitivo de los salarios que teníamos en los años 90 no son comparables a lo de hoy en día. Quiero decir, en los 90 hacía muchísimo más de lo que puede hacer ahora un chico de mi misma edad, que el tiempo con el sueldo. ¿Por qué? Porque es que hay también muchísima más oferta de gente. Es decir, hay muchísimas. Tú levantas una piedra y te salen 18.000 marineros. Antes tampoco era tan así. No, la verdad, y además no había tanta agencia, se entraba realmente por conocer tal y tal. Por conocidos, por contactos, que era lo que antiguamente se Claro, y se llevaba mucho, por ejemplo, los oficiales, digamos, lo que éramos oficiales superiores, la mayoría éramos o ex armada o ex buque de crucero. O sea, gente que ya estaba bien posicionada de suyo en el mundo naval, no buscaba los yates
como una abertura o como una salida más del mundo para naval. hacer dinero, para No, tal, no no, exactamente. o sea, si eras marinero, pues era una salida. Ya tenía una posición fuerte de todas formas. Claro, claro. Entonces, esto es lo que yo me refiero un poquito y por eso yo creo que es lo que ha hecho el hecho de que haya tanta oferta. También ha hecho pues que la gente tampoco te trate tan bien dentro del barco, porque como tú hay 1000 y puede estar, yo creo que ha dificultado un poquito más el de estarse una temporada más larga en un barco. Es decir, el que tú entras a trabajar, normalmente uno entra con la idea de quedarse pues todo lo que pueda, ¿no? Sí. Yo creo que cuando yo empezaba a estilarse también un poco el vamos a ir picando. Me voy a estar 3 meses aquí, si no me gusta me voy 5 meses allá, si no me gusta me estoy 6 meses aquí, 6 meses allá. ¿Vale? Creo que has cogido un punto potente porque efectivamente, por ejemplo, yo hago por un chief engineer, por un jefe de máquina, pero valía mucho también por tu posición, por una jefa de azafata. Presentar un currículum de los 90, donde tú tenías 3 meses aquí, 6 meses allá y 4 meses allá, la mayoría de las veces ni se ponía, porque era un rechazo directo. Los armadores querían gente que estaba años con un armador y después entendían que después de unos años uno podía haber cambiado por varias razones o porque Por se había X, vendido el barco, por sí. X, por lo que fuera, pero no con este merchandising no, de si cambio según como... Si te había pasado 3 o 4 veces que habías estado 2, 3 meses y te habías largado, ya sea porque tú te vas o porque te han echado, algo malo tienes. Estabas fuera. Estás fuera. Estabas fuera. Por lo menos tienes menos posibilidades. Una explicación muy sólida y muy creíble le tendrías que dar al capitán que te hiciera la entrevista, si es que te llama, para que pudiera aceptar el hecho de que hayas estado en tus últimos 3 o 4 barcos 3 meses, 2 meses, 6 meses. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a mí no me van a querer en un sitio en el que me lo van a enseñar todo y una vez haya aprendido todo, entonces me voy. ¿No? Pues voy a perder el tiempo. Total. Claro, la gente ahí no está para perder el tiempo, precisamente porque yo esto lo explicaba muchas veces a las chicas que cogía. Yo, si no vas a quedarte, me dicen ya, no te preocupes, te puedo meter para hacer day work, te dejo aquí 2 mesecitos que me vas muy bien, pero no me molesto en explicarte cosas que no te tengo que explicar. Está claro. De hecho, yo empecé a notar la crisis en ese sentido, sobre todo pasaba con los oficiales superiores, porque de todas formas, una jefa de azafata, un maître, un chef, se consideran oficiales superiores a bordo. Era exactamente esto. A mí me pasaba con los segundos de máquina. Un segundo de máquina bueno era muy, muy, muy complicado que se quedara a bordo contigo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque era la demanda del mercado, improvisamente había muchísimo más barco, entonces la volatilidad era mucho más alta. Y esto creo que ha influido y ha influido también de reflejo después en la preparación de la gente, porque de todas formas frecuentar el mismo barco, los mismos armadores un tiempo, acostumbrarte a ello, crea una resiliencia. Sí, no. Y además lo que ha provocado también es un poquito de que hay más pasotismo. Hay bastante más pasotismo de la gente, como si me echan mañana tengo otro trabajo, me da igual. Sí, la verdad que es impresionante desde el punto de vista. Y es una lástima, ¿eh? Sí, creo que nadie a inicio de los 90, yo entré en los yates 91, 92, creo que nadie podía imaginar, sobre todo la gente que había ahí, que era gente de los años 80, y era gente que de verdad había vivido 4 o 5 barcos grandes en Mónaco, no había más. Creo que nadie podía pensar ni imaginar que se transformara el mundo de los yates de esta forma. Sí, ha evolucionado muchísimo, ha crecido muchísimo, los armadores ya no son lo que eran tampoco. Antes yo recuerdo al principio de todo que lo que siempre me decían era que no podía ser que a un armador lo miraras a la cara, muchas veces, ¿no? Esto sigue pasando a veces con los rusos. Sí, sí, depende de nacionalidad, sí, hay que tener. Todo el mundo se cree que todo el mundo los quiere matar y todos somos unos asesinos infiltrados como tripulación y que al fin y al cabo un día lo voy a envenenar con el agua que beba, no sé, tienen esta paranoia siempre. Sí. Pero sí que es verdad que también ha cambiado mucho el tema de los armadores. Antiguamente no había tanta gente con tanto dinero.
no habían tantos barcos así de esta manera tan brutales. Yo creo que la cuestión de los barcos más bien es que los armadores que yo he conocido tenían barco porque lo tenía la familia, porque siempre lo han tenido, porque era un status symbol, pero un status symbol, digamos, enradicado en el nombre, en el apellido. Y a un dado momento, a final de los 90 y justo antes de 2008, de la crisis de 2008, hubo un momento donde realmente se hacían barcos como churro. Se hacían barcos, yo me acuerdo, me llamaban para ir a seguir la construcción de un barco, de un astillero que no estaba montado y que se iba a montar para poder hacer el barco. Esto es bastante significativo cuando tú tienes, como decía Beppe Grillo en Italia, más dificultad de tener dinero para abrir una pizzería que para comprarte un barco de 50 metros, algo no va. Pero escúchame, pero es que, claro, tú imagínate, cuando yo estaba en el CAPA, recuerdo que nosotras tuvimos que irnos, todo el equipo de las chicas, pues todo el mundo estaba muy contento con el servicio que teníamos allí, estaban nuestras jefas, eran súper simpáticas y súper profesionales. Además, yo con ellos aprendí muchísimo allí. Ya te lo digo, desde luego es un prácticamente toda la barco experiencia importante. que yo he utilizado luego para enseñárselas a las chicas con las que he estado trabajando y a las que he tenido que formar y tal, toda la información que he cogido la he cogido de ahí. Además he tenido la suerte, entre comillas, de que siempre empecé ahí con árabes y ya he seguido trabajando para árabes siempre. Por lo tanto, todo lo que recogí, y tanto como la cultura de lo que les gusta a ellos, de cómo les gusta hacer las cosas, las pequeñas, bueno, cualquier cosa lo he cogido siempre de ahí y me ha funcionado muy bien. Y éramos tan buenas, según ellos, ¿no? Que recuerdo que un hermano suyo, el Sheikh Mohammed, era el dueño de la FAM. Es el barco más grande del mundo, el 180 metros. Yo lo había visto, pero vamos, yo ni siquiera me había enterado de que el hermano de mi jefe o mi armador era el dueño de este barco. Y hacía 2 años o 3 que lo tenía y todavía no lo había estrenado. Sí, bueno, eso no pasa. había ido ni una sola vez al barco y no se había movido del puerto el mismo que en el que estábamos nosotros, alrededor rodeado de contenedores y de grúas, sí. ¿Sabes? No lo había tocado nunca había estado, y nos llamaron a nosotras para que todo nuestro equipo del interior fuera para allá y preparara el barco porque iba a venir a cenar un día. Pues no vino. Nos tiramos creo que una semanita o así preparando todos los pantries, preparando los salones, ensayando los movimientos de quién va a servir qué mesa, teniendo para que no todo hubiera... perfecto, absolutamente perfecto. Que era haciendo lo de la mariposa, tú por aquí mirándonos a la cara, tú sirves, yo sirvo, tal, no sé qué. Para luego que no vine. Mejor, porque estábamos todos nerviosos todos, ¿sabes? Y a ver, esto va a salir como el rosado de la aurora, va a quedar esto, porque claro, todo el mundo estaba después de tanta preparación y tanto tal, el estreno del barco, digamos, es que era como la inauguración, ¿no? Después de 2 o 3 años que el señor había venido al barco. Claro. Imagínate, pero sí. Tú mira el nivel, a esto voy, explicando esto, tú mira el nivel de que hay peña, hay gente que no toca el barco. Después de 2 años, antes les tocó, ¿dónde pasaba esto? No, desde luego, digamos que en los 90, por la mayoría, los armadores sí que iban a bordo, sí que tenían su costumbre, sus vacaciones ya decidida año por año. Era un ambiente muchísimo más relajado. Lo que sí que creo que también ha cambiado muchísimo, y no sé, es una pregunta que te hago, la verdad que te conozco de hace mucho tiempo y nunca te lo he preguntado, pero ¿has hecho charter tú? Sí, hice, pero no en los barcos donde estaba más tiempo. No hice charter, o sea, he hecho charter, pero poquito, la verdad. Poquito. Hice un charter en el que estuvo la princesa de Mónaco, la que en aquella época estaba embarazada, y la famosa Corina, amante eterna de nuestro rey emérito Juan Carlos I, también estuvo ahí. Estuvo con la princesa de Mónaco y no sé quién más había, no sé si era un amigo, un entrenador de
de la nadadora esta, ¿no? Pues se iba a pegar unos largos todas las mañanas al mar. Estando embarazada y que eran mellizos o gemelos, no recuerdo. Y hice otro charter también con otra gente, pero los charters realmente, ¿sabes qué pasa? Que los disfrutas porque obviamente ganas más dinero, las propinas, todo esto, tal y cual, pero las batallas que hay en los charters y la cantidad de competencia que te encuentras, para mí, al menos la experiencia que yo tuve con tus propios compañeros, a mí no me gustó mucho. Sí, creo que esa es otra de las diferencias brutales en el tiempo, porque para nosotros charter éramos de verdad, en Mónaco éramos 4 barcos que hacíamos charter, éramos muy poco barco y entonces obviamente siempre hay competencia, siempre había competencia entre compañeros y todo lo que tú quieras, pero el business no estaba explotado como hoy en día. Claro, ahora se ha convertido, ahora se está viendo como un modelo de negocio nuevo. Decir, totalmente. Ahora que nos hemos encontrado muchas veces ahora que hay barcos que se compran exclusivamente de dueños, armadores que no han tocado un barco en su vida, que compran un barco pensándose que van a hacerse una millonada porque lo arreglan rápido, se piensan que es barato y luego lo quieren alquilar y las cosas no son tan fáciles tampoco, ¿no? Pero no, de hecho, hay mucha gente ahora que está haciéndolo pues como un modelo de negocio. Compro barcos y los alquilo. Sí, yo además personalmente creo que no llega ni siquiera a un modelo de negocio cuando lo analizas realmente, porque es muy difícil ganar dinero con un barco, muy complicado, es que, muy complicado. Y más con uno de estos tamaños, es que es brutal el dinero que llegas a gastar ahí. Es básicamente imposible. Es que no tiene sentido. Pero sí que yo he vivido desde inicio 90 las 2 o 3 construcciones que he hecho seguida. El barco, me acuerdo perfectamente, yo iba como owner rep, como representante del armador, de la sociedad armadora, y se hablaba de construir el barco para que fuera adaptado también a ser charter. Ya no se hacían los barcos como que el dueño, como el dueño desea, con la elección del dueño. Se hacía preparado para que se pudiera meter tantas personas, para que hubiera la opción de modificar una habitación si hacía falta. Totalmente. Tanto a nivel de reglamento, aplicación del reglamento a bordo, como un uso de espacio y estas cosas. Yo, por ejemplo, lo noté mucho con las cocinas, ¿no? La cocina normalmente era un sitio muy a medida del armador, y con los años se transformó en algo mucho más parecido a lo de un hotel y mucho más profesional y adaptado a todo el mundo, y realmente para poder hacer adaptado a un chef. Sí, a un chef, para poder hacer servicio de charter, que tenga todo lo imprescindible que un chef necesitaría para poder hacer un charter. Antes se percibían como cocina, como galley, realmente para el armador. Vale, sí, bueno, interesante. Y vamos un poco a otra sección de esto. Llega un momento, no ha llegado a todo, tú y yo hemos hablado mucho de eso, muchas veces. Sí. Llega un momento que llega el momento de parar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que uno siente... Es muy difícil. Si hubiera la forma de escribir un libro, seguro que Natalia y yo escribimos uno, lo vendemos, pero no es tan sencillo. Cada uno tiene su historia, pero llega un momento que te das cuenta que es el momento de cambiar vida. Yo personalmente, como te he contado muchas veces, tenía mi objetivo. Para mí eran los 40 y no ir más allá de los 40, porque todos los chefes de máquina que he visto, colega mío, después de los 40 eran básicamente insoportables y yo no quería acabar. No quería. Yo también veía que estaba la zapata que decía, por favor, no quiero acabar así nunca, de amargada, por Dios. Exactamente. De hecho, irónicamente siempre le he llamado trabajo yogur, ¿no? Con la fecha de caducidad. Muy corta. Sí, muy corta. ¿Y cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido? Durillo. Ha sido durillo, porque en verdad tienes que tener en cuenta que vas a pasar de tener un trabajo súper guay, que todo el mundo flipa con el trabajo que tienes, molas un montón,
además ganas Eres el guay de la fiesta, nadie entiende nada. Sí, no, claro, como este trabajo, que al final era un poco como, pues voy a dejar de decir que trabajo en esto porque ya me la calienta la gente la cabeza. Total, yo hacía lo mismo, ¿Sabes? ni decía que vivía en Mónaco, ni ni decía nada. Mira, cuando vayas por ahí no digas que trabajo en esto y si puedes evitar. Digo, porque tengo la cabeza así de la gente, porque ya no te preguntan por preguntarte, por curiosidad, ya te preguntan porque, ay, ¿cómo puedo entrar yo? ¿Y cómo puedo hacer yo esto? Y digo, ay, de verdad, digo, me ofende ya tanto que te pienses que es tan sencillo entrar que hasta un tonto lo puede hacer. Claro. ¿Sabes? Un momento, digo, es que luego sois los primeros que os rajáis. Y no, Sí. y os dicen de iros un año fuera, y como ya lleváis un año fuera, es que mucho trabajo, es que se trabaja mucho. No me digas, ¿qué te pensabas que hacíamos? Claro. ¿Sabes? Cantar el kumbaya. Es que yo no entiendo. Es que también... Entonces, claro, es que son muchos años. Hay que parar. ¿Por qué hay que parar? Porque primero estás en un mundo en el que no te pertenece. ¿Me explico? Y yo ahí había muchas cosas que yo veía que digo, esto me va a perjudicar al final. Porque, claro, ahí estás rodeado de lujo, rodeado de las últimas tecnologías, rodeado de un montón de gente que, pues, se bien, tal, lo que tú quieras. No todos, también te lo digo. No necesariamente pero todo. también estás rodeado de gente muy profesional, también estás rodeado de gente que sabe mucho lo que está haciendo, porque también la gente que trabaja en barcos tiene que saber lo que está haciendo, porque quieres que no, la seguridad de todos está en juego y está en las manos de todos, la ¿no? profesionalidad altísima. La profesionalidad es altísima, no en todos los casos, pero cuando ya hablamos de unos barcos de ciertos tamaños, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estás en un mundo en el que no te pertenece y no te puedes acostumbrar a él, ¿no? De alguna forma ya parece que ahora yo voy a mi casa a mirar muebles y todo es una mierda, con perdón, porque nada me gusta, todo es feo, todo es barato, todo es tal, pero luego mi poder adquisitivo no es el mismo que el de ellos. Yo no puedo permitirme ir a según qué tiendas y comprarme los muebles que me gustan. Sí. Nada me gusta, porque lo único que me gusta es eso, porque una vez estás arriba es muy difícil bajar. Y eso extrapólalo a todo, a la comida, a los vinos, a los cócteles, a tal. Claro, cualquier sitio al que vayas, esto para mí ha sido un problema también, un poco, cualquier sitio al que vayas nunca va a estar suficientemente bien. Sí. Porque no te lo puedes permitir los sitios a los que vas a pagar para estar suficientemente bien a la altura de lo que tú ya conoces y de lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, salirte de ahí es un poco complicado. Tienes que ponerte los pies en el suelo y bajar un poquito del burro. Aunque seas consciente de que tienes que hacerlo, no es lo mismo que llegue el momento de hacerlo. No, desde luego tú y yo lo hablamos mucho esto en muchas ocasiones y es algo que al fin y al cabo todo el mundo tiene que pasar. Yo siempre, bruto como soy, siempre lo he considerado una desintoxicación. Te tienes que desintoxicar. Te tienes que desintoxicar, sí, totalmente. Además, te tienes que desintoxicar del sueldo que estás cobrando, porque también hay que tener en cuenta que cuando estés trabajando en un barco de este calibre o cualquier barco en general, tú trabajas, o sea, a ti no te pagan porque eres una máquina y porque eres súper guay, porque eres súper especial. Te pagan porque eres capaz de convertirte en un esclavo por X tiempo. No sé si me explico. Sí, que totalmente. También por tu profesionalidad, pero gran parte al menos bajo mi punto de vista, gran parte de lo que te da valor también es la capacidad que tienes de meterte en un barco y de dejar cumpleaños de familiares, de ver a tus familiares solamente en vacaciones, que tus vacaciones solo sean volver a casa. Que no te puedas ir a la playa, porque si te vas a la playa 2 semanas a Pulserita, que te lo podrías permitir, te quedas 2 años sin ver a tu familia y tampoco quieres, ¿sabes? Entonces, son sacrificios que uno hace. Yo he trabajado 16, 18 horas al día, tranquilamente. ¿Me explico? He tenido tiempo de dormir 6, 8 horas y de vuelta a empezar. Y que tu vida diaria sea trabajar y trabajar. Mi tobillo no funciona desde que me hice un esguince y no me quise bajar del barco. Los tobillos de los tripulantes, vas a mirar los tobillos a la gente y se sabe si es ex tripulante o no. Sí. No funciona mi tobillo ya, ¿vale? Yo ya no puedo llevar tacones porque el dolor es brutal. ¿Sabes lo que te digo? Has sacrificado muchas cosas por el trabajo y te pagan mucho dinero por ello y está muy bien, pero al final luego no vas a encontrar un curro en el que te ganes lo mismo. Pero tu nivel de vida ya lo tienes altísimo. Sí, yo creo que estoy básicamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Puedes no estarlo, ojo. No, cada uno tiene su experiencia. No, simplemente yo creo que compartimos 100% la visión.
A veces la cuestión es un poco como realmente es la percepción de las cosas, ¿no? Desde luego, la profesionalidad es muy alta. Sí, totalmente. Necesitas una gran profesionalidad, sobre todo para llegar a los puestos que tú has ocupado y que he ocupado yo. Después, además eso forma parte de la profesionalidad. Sí, pero desde luego que después he tocado un punto que para mí sí que es muy importante y es fundamental. Estás vendiendo tu tiempo. Claro. Estás y eso es muy valioso. Tiempo. Y eso es muy valioso. Eso vale porque mucha gente, yo le he visto, no, quiero participar, quiero venir, quiero trabajar de aquí y de allá. Y cuando le explicas realmente de lo que se trata, de irte, y tú imagínate nosotros en los años 90 sin internet, sin teléfono móviles, sin nada. Yo me iba a la casa, más difícil todavía. Claro, me iba a la casa y mi primera mujer me decía, ¿y cuándo vuelves? Digo, no lo sé, todavía no me lo han dicho. ¿Y cuándo me llamas? Cuando encuentro una cabina telefónica. Cuando tengamos cobertura. que hoy en día ni existe. Ahora está transformado en cuando tenemos cobertura. ¿Se puede dar un valor a eso? ¿Hay un valor económico a eso? Realmente con 57 años que tengo, no creo. Y es uno de los motivos para llegar a un dado momento a renunciar y a decir, vale, ok, he dedicado una parte de mi vida a eso, le he hecho a un gran nivel y ahora dedico otra parte de mi vida a mí. Y creo, Natalia, que en ese sentido la gente como nosotros, o cuando soy bruto de nuestra raza, sabe muy bien lo que es esta otra parte de vida, cioè dedicarla a ti. Te cuesta un trabajo, porque justamente te cuesta un trabajo llegar. Sí, lo mismo que te costó llegar al otro. Exactamente, te cuesta un trabajo poder formar. Vale, yo creo que más o menos hemos cubrido la mayoría de las cosas interesantes por este primer podcast. Sí, bueno, aún podría explayarme, tenemos muchas cosas que contar. Tenemos. Habrá más, la idea es tener mucho más y poder tocar ya más en profundidad otro argumento. Y de hecho... Sí, esto ha sido como una exposición de todo lo que podíamos adentrarnos en muchos temas. De hecho me gustaría, publicando ahora este podcast, que también la gente preguntara y nosotros podemos intentar, dentro de lo posible, explicar, responder y explicar un poco cómo son las cosas. No, sí. Claro, ahora sí. Este sería el momento, ¿no? Cuando te pillan en un pub tomándote una copa y que te empiezan a hacer una especie de acuchillamiento de preguntas. Que yo digo, pero, ¿me dejas tomarme mi margarita tranquila? Que tengo ganas de darte una clase aquí magistral de cómo está en la industria de los barcos, gracias. Mira, otro día que llamo. Eso sí, desde luego, eso va a ser un sitio mucho más cómodo para explicar eso. Y sobre todo no te estropea la fiesta, que tengo que decir que sí. Tengo recuerdo estupendo de la fiesta a bordo. Sí, eso estupendo. Es una cosa que hemos hecho de menos. Estupendo. Tenían la cama ahí, ¿sabes? Exactamente, se volvía directamente al puesto de trabajo, por la mañana ya te despertaba al puesto de trabajo. Sí, así que... No, pero hay muchas cosas muy interesantes de las que se podría hablar si lo estructuramos bien y además creo que sería, pues digamos, una fuente de información buena para todos aquellos que intenten o tengan el deseo o la curiosidad de saber cómo funciona exactamente, a los que estén pensando que quizá pues sería buena idea mirar de entrar en la industria de la náutica. Sí, afrontar la experiencia. Yo creo. Exacto, que sepan bien a lo que se atienden y que sepan a lo que se atienen y que sepan muy bien también cómo funciona el rollo, que ya no. Sí, yo como te dije cuando me vino la idea de este blog, siento la necesidad de compartir las experiencias hechas. Creo que es bueno. A mí la industria naval, el mar me ha dado mucho y
entre comillas, me siento en deuda y me parece muy justo devolver. Y creo que tú tengas el mismo sentimiento, ¿no? Bueno, a mí me gusta, en cierta manera, de alguna forma, advertir a la gente, ¿no? Pero no advertir de una forma negativa, sino advertirlos porque creo y me he encontrado muchas veces en que la gente se siente un poco engañada cuando entra a la náutica, porque ahora con Instagram y todas estas plataformas, redes sociales, en las que muchos yotis, mucha gente de la náutica cuelga vídeos, fotos y se ve solo la parte fancy. Solo se ve la parte en la que una vez cada 3 meses te dejan tumbarte en una tumbona de los guías, ¿no? O que un día te han dejado bañarte pero no te están diciendo que solamente tienes 20 minutos y que ahora vas a tener que ir corriendo a cambiarte, a ducharte y a secarte el pelo nivel Dios de velocidad para poder llegar a tiempo y antes de pasar el aspirador antes de que llegue. Chief Engineer con llamada a las 3 de la mañana preguntando si estás durmiendo porque no le funciona la televisión. O a la Chief Stewardess preguntándote si estás durmiendo porque la niña ha vomitado en las sábanas y pese a que la nani está durmiendo en esa habitación no la quieren despertar. Sí, esto tengo que decir para cerrar que no lo he vivido porque las redes sociales no estaban al inicio cuando empecé yo, entonces no había posibilidad de dar imágenes fake de lo que era lo que es. Entrabas sí, y si no, sí, y no, ahora no, se da mucho fake de lo que es. Sí, la gente sí. viene, yo lo sé por las niñas que han entrado conmigo a trabajar. Piensa que en el último año de mi carrera como Chief Steward, digamos, en el barco en el que estaba el último, me encontré con muchos no sé, momentos de choque, ¿no? De decir, de las niñas decirme, pero que plegamos a las 5. Y decir, pero ¿desde cuándo tú tienes hora de plegar, reina? Y ¿desde cuándo uno tiene hora de terminar, no? Y mira que yo he sido muy laxa en todos esos aspectos, ¿no? O sea, pero Sí. ha habido días en los que yo he dicho, oye, ¿qué tal, no? Que hay que irse. Y, oye, ¿no nos podemos ir a bañar? Claro que no. No, además a bordo, no, además a bordo yo creo que hay una cosa que es muy difícil de entender y yo he tenido la grande suerte de haber hecho una academia naval donde en la armada básicamente te transmitían lo mismo. A bordo cuando hay que hacer algo hay que hacerlo. No hay ni pausa, ni café, ni cosa, ni y si no puedes, lo que hay que hacer hay que hacer. Y no has comido, pues lo siento, ya comerás cuando puedas, pero si yo tampoco he comido, ¿sabes lo que te digo? Como el Pedro Sánchez ¿no? Son las 5 y no he comido. No he comido. Sí, no, a bordo lo de no he comido, son las 10, no he comido, no funciona, no, hay que trabajar. Muy bien, nada, cerramos aquí este primer blog y bueno, nos acercamos, saludamos y nos vemos a la próxima, ¿vale? Venga.